Pues ¿cómo están, familia? Buenos días. Es un gusto para mí darles la bienvenida. El día de hoy yo voy a compartir la palabra de Dios y como ya escuché cómo estamos cantando, exaltando el nombre del Señor. ¿Y por qué no cierran sus ojos un momento? Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana por la vida que nos prestas. Espíritu Santo de Dios, eres bienvenido a este lugar. Padre, yo creo que si tú has permitido que hoy se predique tu palabra, Señor, es porque tú tienes algo muy especial para nosotros. Espíritu Santo, toca a cada uno de los que estamos aquí, Señor, que nadie se vaya de este lugar igual, Señor. Que todos los que estamos aquí tengamos un encuentro contigo hoy en este día, en esta mañana, Señor. Nos disponemos para recibir tu palabra, Señor, y que podamos entender el significado de la cruz y podamos, Señor, volver otra vez. Yo te pido, Padre, que la palabra que caiga en una tierra fértil y dé mucho fruto, Señor. En el nombre de Jesús, amén. ¿Y por qué no me acompañan con sus Biblias en Mateo 16, 21? ¿Dónde están las mujeres? Ayer hubo reunión de mujeres. ¿Cuántas vinieron? Faltaron muchas mujeres. Vamos a hacer nuestras reuniones los sábados a las 5 quedamos. Ahorita les confirmo el próximo sábado a las 5. Lo confirmamos, Mateo 16, 21. ¿Ya están por ahí? Mateo 16, 21. Dice, ¿ya estamos ahí? Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Una vez más lo vamos a leer. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Hoy en esta mañana yo le he puesto a esta predicación, exalta su nombre, exalta el nombre de Jesús. Hoy es un día muy especial porque hoy es domingo de resurrección. Hoy nuestro Señor Jesucristo resucitó. Dice la palabra de Dios que resucitó al tercer día. Y toda esta semana ha sido una semana, yo creo que de fiesta, de que siempre nosotros conocemos de que hay Domingo de Ramos, Sábado de Gloria, Viernes Santo. ¿Sí? Todos estamos. Entonces, pero hoy es el día de culminación, porque hoy resucitó Jesús. ¿Y qué se ganó? Yo quiero hacer tres puntos importantes, 3 puntos que quiero que queden grabados en tu corazón, porque hubo una poderosa victoria que Cristo nos dio en la cruz del Calvario sobre los más terribles enemigos de la humanidad. ¿Tú sabes cuáles son los más terribles enemigos de la humanidad? El primero es el pecado. Es uno de los enemigos más terribles de la humanidad. El segundo es Satanás. El tercero es la muerte. El cuarto es el juicio. Y el quinto es el infierno. Son los enemigos más terribles de la humanidad. Pero Jesús vino y los venció a todos, al pecado, a Satanás, a la muerte, al juicio y al infierno. ¿Por qué? Dice la palabra de Dios que Jesucristo tomó las llaves del infierno y bajó, y Él tiene las llaves de la muerte. Entonces Jesús es el Todopoderoso. Y yo en esta mañana, yo sé que muchos salieron, muchos no están, pero lo que Dios ponía en mi corazón, a lo mejor decían, híjole, ¿por qué predica la pastora hoy? ¿No? Si tiene muchas cosas, pero Dios ponía algo en mi corazón, que hoy sea un día de exaltar su nombre. De todos los que estamos aquí, exaltemos el nombre de Jesús. Vamos a terminar alabando al Señor, vamos a terminar exaltando su nombre, pero el propósito principal
es que volvamos a la cruz. ¿Cuántas veces estamos caminando en la vida cristiana y sí pedimos sanidad, pedimos a lo mejor que nuestros problemas de diferentes situaciones se arreglen, que nuestra familia venga al conocimiento de Dios, pero muy pocas veces volteamos a la cruz y decimos gracias Señor por el sacrificio? Yo quiero decirte que a Cristo no lo mandaron, no lo obligaron. Órale, como cuando tú obligas a uno de tus hijos y le dices, tú tienes que hacer esto porque yo lo digo. ¿Y tú quién eres? Pues soy tu mamá, ¿no? ¿Y qué decía uno de los amigos? Y si lo dice la mamá, ya no hay más, porque lo dijo mi mamá, dice, ¿no? Entonces, a Cristo no lo obligaron, dijo, nadie me entrega, nadie me obliga, yo me entrego, dijo Jesús. ¿Por qué? Por amor a ti y a mí, para perdón de nuestros pecados. Muchas veces hemos visto la cruz como, pobre Jesús, cuánto sufrió. No sé cuántos vieron la pasión de Cristo. Y a veces salimos, yo me acuerdo que cuando la vi salí llorando y apenas mi esposo me enseñó un video que dice cuando quieres defender a Jesús en la obra de teatro. Y están crucificándonos en una obra de teatro. Y se levanta uno y le empieza a pegar al soldado romano y le empieza a dar, y uno dice, pues ya para qué, pues ya para qué, si en este tiempo no vale, pues, ¿no? Es como si yo quiero defender a mi esposo que se viste de Jesús y me agarro a cachetadas a una señora, eso no importa, eso en este tiempo no vale. Pero hace más de 2000 años los soldados, y no solamente los soldados, sino el pueblo crucificó a Jesús. ¿Pero para qué? Para que tú y yo digamos, pobrecito Jesús, ay, cómo le dolió, ¿no? No, yo lloro, no, si yo hubiera estado, yo lo hubiera defendido, ¿no? Pero Jesús, dice la palabra de Dios, que Él se entregó, ¿por qué? Por amor a nosotros, porque el mundo estaba lleno de pecado. Y dice la palabra de Dios en Génesis que Dios se arrepintió de haber hecho al hombre. ¿Tú te has arrepentido de algo que dices, cómo me arrepiento? ¿Sí? Yo me he arrepentido cuando alguna vez he hecho alguna cosa que digo, me arrepiento de haber hecho esto. Entonces dice la palabra de Dios que Dios se arrepintió de haber hecho al hombre. Pero entonces tuvo que haber un sacrificio para poder haber perdón de los pecados. Y no solamente perdón de los pecados, sino vida eterna. Gente me ha preguntado, si yo creo en Jesús, cambio de religión. Si yo creo en Jesús, ¿cómo me voy al cielo? ¿Cómo es esto? La palabra de Dios dice, el que creyere y fuere bautizado, ese será salvo, mas el que no creyere será condenado. La palabra de Dios dice, si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Entonces el sacrificio que Jesús hizo es para perdón de nuestros pecados, para salvación. ¿Por qué no me acompañas a Juan? Si tú traes tu Biblia, busca San Juan 20:1, del 1 al 10 vamos a leer. San Juan 20. Y yo voy a leer un versículo y ustedes otros, si me acompañan, por favor. San Juan 20:1. ¿Ya estamos ahí? Dice, el primer día de la semana María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. En el número 2, ustedes. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Sí.
Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. En el número 6, ustedes. Y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con lienzo, sino enrollado en un lugar aparte. Y vio y creyó, porque aún no había entendido la escritura que era necesario que Él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Era necesario que Jesús resucitara. Y hoy en esta mañana 3 cosas yo quiero hablar. No voy a extenderme, pero quiero hablar 3 cosas que hoy tú te vuelvas a la cruz. Hoy tú voltees a la cruz y veas el sacrificio que Cristo ha hecho por ti y por mí. El sacrificio que Jesús hizo. Como dijimos, ¿cuántas veces vemos la película de la Pasión de Cristo y decimos, ay, pobrecito, y salimos llorando, pero después nos olvidamos y le damos la espalda a Jesús y decimos, pobre Jesús, pero bueno, yo seguiré mi camino y no importa lo que a Él le haya pasado. Pero hoy en esta mañana yo te digo, exalta el nombre de Jesús, vuélvete a la cruz, vuelve a ver el sacrificio que Cristo ha hecho por ti. Porque a nosotros nos tocaba, pero dice la palabra de Dios que Él fue en nuestro lugar. Y si tú llevas apuntes, tú quieres anotar, pero hay 3 cosas que pasaron en la cruz. Y la primera dice, ¿qué sufrió Jesús en la cruz? Yo te pregunto a ti, ¿qué sufrió Jesús en la cruz? Yo creo que la mayoría de los que estamos aquí ya hemos conocido de la palabra, o si no, hemos escuchado de Jesús. Pero ¿qué sufrió Jesús en la cruz? Sufrió dolor, sufrió heridas, golpes, sufrimiento, castigo, burla. ¿Qué más sufrió Jesús? Vergüenza, sufrió mucho sufrimiento. ¿A Jesús ustedes creen que le dolió? ¿A ti te duele cuando te dan un pellizco? Que dices, oye, ahora te imaginas a Jesús cómo lo lastimaron, cómo lo golpearon. A Jesús le dolió, pero no es para que tú y yo digamos solamente, pobrecito Jesús, ay, cómo le dolió. No, es para que tú entiendas lo que se pagó en la cruz. Para que tú entiendas el sufrimiento. A veces decimos, tanto sufrimiento y ni valió la pena. ¿Sí? ¿Alguien le ha pasado? Que dices, ay, tanto que sufrí, tanto que me aguanté. ¿Y para qué? Ni gracias me dio, ¿no? Ni siquiera adiós me dijo, pues, ¿no? Entonces, para que tú entiendas el sufrimiento, para que tú entiendas el sacrificio de la cruz. Y ahí donde estamos en la palabra de Dios, en Mateo 27, el libro de Mateo, capítulo 27, versículo 32. Vamos a leer todos juntos. Aquí vamos igualmente, uno yo y uno ustedes. Crucifixión y muerte de Jesús. Cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz, y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado no quiso beberlo. En el número 35, ustedes. Número 36, y sentados le guardaban allí. 37. Así como con fuerza. En el número 36 dice, y pusieron sobre su cabeza su causa escrita, este es Jesús, el Rey de los judíos. 38, entonces crucificaron con él a 2 ladrones, uno a la derecha y el otro a la izquierda. 39, ustedes.
y diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. A otros salvó y a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Número 43. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y al instante, corriendo, uno de ellos tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en una caña le dio de beber. Número 49. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Número 52, y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. 53. Por último, el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era hijo de Dios. Verdaderamente este era hijo de Dios. Y el capítulo nos habla de la crucifixión. Pero no todo se acabó ahí, que el centurión dijo, y a mí me impacta lo que dice. Un devocional que leí que decía: el centurión, un soldado, dice, regresó a su casa. Repartieron la ropa de Jesús y yo me imagino que él traía, no sé, a lo mejor las chanclas. Y llegó a su casa con las chanclas, pero cuando vio el terremoto y vio todo lo que estaba pasando, ¿qué dijo? Verdaderamente este era el Hijo de Dios. Y tú te imaginas la culpa cuando, yo no sé, pero digo, si un pastor lo dijo, que se había robado una vez algo. ¿Alguna vez has tomado algo que no es tuyo? Que dices, y de repente sabes quién es el dueño y dices, ay, ¿se lo devuelvo o no se lo devuelvo? O a lo mejor es la pluma, ¿no? Vamos a pensar más ligero. Y dices, ay, esta pluma, ay, que ni me la vaya a ver porque me gustó. Y más si te gustó, ¿no? Que es de las que pintan bonito. Y dices, ay, mejor creo que la escondo, ¿no? ¿Te imaginas la culpa que sintió cuando tenía las chanclas de Jesús? ¿Tú crees que le dieron ganas de ponérselas? A lo mejor ni le quedaban, ¿no? A lo mejor Jesús era del 10 como mi esposo. O a lo mejor era del 6 como yo, ¿no? Pero te imaginas que el soldado haya sido del 4 y que las haya visto y que te imaginas la culpa. Ahora te imaginas la culpa del que le puso la esponja. Dices, ahora, otra, ¿te imaginas la culpa del que le picó? ¿Te imaginas la culpa? Que dices, yo creo que toda su vida se estuvo arrepintiendo, a lo mejor día y noche. Y ¿te imaginas la culpa? ¿Qué sufrió Jesús en la cruz? Dolor, golpes, lágrimas. Ahora, ¿qué pagó en la cruz? Estamos viendo, ¿qué sufrió? Dolor, golpes, heridas. Dice la palabra de Dios que estaba desfigurado. ¿Tú alguna vez has visto cuando agarran a los de los ladrones y de que te vamos a matar, ladrón, los vecinos y no sé qué? Cuando de repente los agarran y les dan hasta que ya no puedan. ¿Los han visto? Ahora dice la palabra de Dios que Jesús estaba desfigurado, no tenía forma. No tenía forma, dices, mira, está su oreja, su nariz, no tenía forma. Estaba desfigurado. ¿Qué pagó Jesús en la cruz? Ahí donde estamos, Mateo 26, 28, un poquito atrás. Mateo 26, 28.
Dice, ¿qué pagó Jesús en la cruz? Para que tú sepas, porque a veces nos preguntan, no, y pues tú ¿por qué eres cristiano? No, pues porque a mí me invitaron a la iglesia. No, que tú puedas decir, por el sacrificio que Jesús hizo en la cruz. ¿Qué pagó en la cruz? Mateo 26, 28 dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. ¿Para qué dice? Para remisión de los pecados. ¿Qué es remisión? Para perdón. ¿Qué se pagó en la cruz? El perdón de tus pecados. ¿Y qué es pecado? Dice la palabra de Dios, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y dices, ¿cómo? Sí, o sea que si yo sé hacer algo bueno y estoy viendo ahí y me hago, es pecado. A veces decimos, nada más el adulterio es pecado, nada más matar, el homicidio, la violación, el secuestro, nada más eso es pecado, pero no, la palabra de Dios dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Y yo lo digo con mucho temor, empezando por mí. Entonces, ¿qué pagó Jesús en la cruz? El perdón de nuestros pecados. Que hoy tú vuelvas otra vez a la cruz y la mires y digas, Jesús perdonó mis pecados. ¿Y qué son? Ya dijimos los pecados, todos. Yo no sé qué hayas hecho en tu vida, pero ayer en la reunión de mujeres, al momento de la administración, Dios ponía en mi corazón, ¿te acuerdas dónde tú estabas? Y a lo mejor ustedes van a decir, no, pues la pastora de cuna cristiana, donde dice mi esposo, la cuna era cristiana. Y ahora lo veo con Esteban. Porque sí es cierto, él no sabe de Dios ahorita porque es un bebé. Y sí es cierto, la cuna es cristiana, pues no, porque ya oramos por la cuna y por todo. Pero él no ha aceptado a Jesús, es un bebé, él no conoce. Yo sé que Dios ha puesto eternidad en su vida, ha puesto propósito y llamado y todo lo que ustedes quieran, pero él todavía no ha hablado con su boca, no ha aceptado a Jesús. Entonces, ayer Dios me decía, ¿te acuerdas dónde estabas? Y yo por muchos años, nosotros conocimos de Dios, somos la primera generación de nuestra familia, de mi papá y de mi mamá, que somos los cristianos, la primera generación, o sea, ni de mi papá, nadie, y de mi mamá, nadie, somos la primera generación. ¿Y cómo Dios hizo algo? Solamente por su misericordia, solamente el Señor. Así que si tu familia no conoce y tú eres el primero, antes yo decía, no, pues como yo no soy hijo del pastor, pues como yo no soy la hija de la señora profeta, pues yo no creo que sea, pues no sirva, pues. Pero ¿sabes qué? Dios ha puesto eternidad en tu vida, Dios ha puesto un propósito en tu vida, Dios ha puesto un llamado en tu vida, aunque no seas el hijo del pastor, aunque no seas el hijo del profeta, aunque no seas hijo de nadie, pues a lo mejor ni conociste a tu papá o a tu mamá, pero Dios ha puesto eternidad en tu vida. Y Dios decía ayer, ¿te acuerdas de dónde te saqué? Y yo dije, sí. Y a lo mejor ustedes dirán, ay, ¿a poco tan feo hizo? Sí, de verdad, uno sin Cristo hace uno muchas cosas, dice uno muchas cosas. Entonces, ¿qué se pagó en la cruz? El perdón de tus pecados, el perdón de mis pecados. Mateo 26, 28 ya lo leímos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. Dice esto, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. No solo por uno, por muchos, dijo. ¿Y quién es todo aquel que quiera creer en Jesús? Entonces Jesús pagó el perdón de nuestros pecados, el dolor de nuestras rebeliones. Aquí quiero que vayamos por favor a Isaías 53, 5. Isaías 53, 5. 53, sí. 5. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones. ¿Alguien ha visto cuando tenemos a alguien que es rebelde? ¿Sí? Yo iba a la escuela, fui a la preparatoria y teníamos compañeros rebeldes, que no, la maestra ni siquiera decía desobediente, sino decía rebelde. ¿Y qué es un rebelde? No obedece, no entra en razón. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones. ¿Qué tanto has hecho?
¿Qué tanta rebeldía hay en tu vida? Y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Número 5, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido. ¿Qué entienden por molido? ¿Han comido carne molida? Molido, lo lastimaron. A Jesús lo lastimaron, y lo lastimaron mucho. ¿Por qué? Por nosotros, para perdón de nuestros pecados. Dios dijo, sí, pero va a tener que correr sangre para que pueda haber vida eterna. ¿Y quién va a ir? Ahora, yo te pregunto, ¿tú darías a tu hijo? Yo no. Yo lo veo y digo, no, que yo a mi Esteban yo no lo voy a dar. Ahora imagínate, Dios tenía uno nada más y dijo, pues por todos estos, ahí va. Y yo le digo a mi esposo, ¿tú darías? ¿Qué me estás preguntando? Me dice, ¿no? Yo no lo daría. Ahora Dios dio a su único hijo. Dice San Juan capítulo 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único hijo. Imagínense, para que todo aquel que en él crea no se pierda, dice, mas tenga la vida eterna. Y es algo que nos aprendemos, pero si lo analizamos, imagínate, a ver, da uno de tus hijos. ¿O soy la única que no lo daría? Todos lo darían, muy bien. Vamos a empezar a dar hijos. Ay, no es cierto. Entonces, el dolor de nuestras rebeliones. Hoy yo te invito en esta mañana que tú voltees a la cruz. Y yo no sé cuánta rebelión traigas en tu vida, cuánto problema, adicción. Yo no sé cómo se llame en esta mañana el pecado que tú estés arrastrando desde hace muchos años, muchos meses, o a lo mejor apenas. O a lo mejor dices, ya llevo algunos meses y he intentado dejar esto y he intentado dejar el otro. Cuando hacemos dieta, ¿qué tal cuesta? Yo ahorita por Esteban no puedo comer algunas cosas porque le hacen daño. Y yo de repente digo, oye, aunque sea un poquito, pues, pero no se puede. Porque si yo lo hago, ¿a quién le va a afectar? Pues a él. ¿Y tú harías algo para lastimar a tu hijo? Pues no. Dices, no, pues aunque sea me aguanto, ¿no? ¿Qué dices? Si hay 5 tortillas y son 5 y son 6, entonces dices, pues yo no como, ¿no? Y sobre todo las mamás, ¿no? Dice, yo me aguanto, pues, ¿no? Jesús pagó en la cruz el perdón de tus pecados, de mis pecados, tus problemas, tus adicciones. Entonces dice, molido, en el número 5 estamos, molido por nuestros pecados. Acuérdate, Jesús estaba desfigurado, Jesús no tenía forma. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Y aquí viene una parte donde ya voy a entrar. ¿Qué se ganó en la cruz? Hicimos 3 cosas. Número 1, ¿qué sufrió en la cruz? Dolor, ya dijimos. ¿Qué pagó en la cruz? El perdón de nuestros pecados. Y en el número 3, ¿qué se ganó en la cruz? Cuando dices, sufrí esto, pero me gané algo. Sobre todo, a veces lo interpreto cuando tú vas a la escuela y eres estudiante y dices, ay, me desvelé toda la noche, estudié, ni comí, ni me bañé, pero pasé mi examen, ¿no? ¿Qué se ganó en la cruz? Hubo dolor, hubo sufrimiento, hubo sangre, hubo el perdón de nuestros pecados. ¿Qué se ganó en la cruz? Y aquí, si me acompañan por favor a Efesios capítulo 2, versículo 5. Efesios capítulo 2, versículo 5. ¿Qué se ganó? El título dice, salvos por gracia, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Número 6, vamos a leer hasta 9. Y juntamente con Él nos resucitó. O sea, ¿cómo?
juntamente con Cristo vamos a resucitar. Dice, juntamente con Él nos resucitó. Por eso nosotros como creyentes decimos, se fue al cielo y lo vamos a ver. ¿Cómo que se fue al cielo? ¿Y quién dice eso? No, porque toda la gente se va al cielo. No, la palabra de Dios dice, el que creyere. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. 7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Ahí vamos. 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Acuérdense, la fe es la llave que abre todo. Esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Ay, es que yo repartí 100 tortas, me voy al cielo. No por obras, dice el Señor, para que nadie se gloríe. Justamente por eso, para que nadie diga, porque por mis méritos me fui al cielo. ¿Qué se ganó en la cruz? La salvación. Número 2, ¿qué se ganó en la cruz? La reconciliación. Ahí donde están Efesios 2:11, adelantito, dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, o sea nosotros el pueblo de Dios, en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisos por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. O sea, no éramos parte del pueblo de Dios. En el número 12, en aquel tiempo estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Cuántos estábamos así? Sin conocer de Dios, pues. Todos. En el número 13, si lo quieren leer, por favor. Eso, fuerte, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo habéis sido hechos cercanos. Por eso somos de Cristo, por la sangre de Cristo. ¿Qué se ganó en la cruz? La reconciliación, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresado en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos, un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Ya vamos a terminar en el número 16, si lo pueden leer, por favor. Y mediante la cruz reconciliar con Dios, con Dios a ambos en un solo cuerpo, la reconciliación. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estaban lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Por Jesús, dice la palabra de Dios, nadie puede ir al Padre si no es por mí, dice, si no es por Jesús. Así que ya no son extranjeros ni advenizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia. Yo quiero decirte una cosa, no minimices el poder de Dios. ¿Soy hijo de Dios? Sí, pues soy hijo de Dios. Pues, oye, ¿y tú crees que Dios te puede sanar? Pues más o menos. Oye, ¿y tú crees que Dios puede rescatar a tu familia? Pues no sé, a lo mejor sí. Hay un precio que Cristo pagó en la cruz del Calvario. Hay un precio que Cristo pagó. Hay un sufrimiento de por medio. Hay un sufrimiento de por medio que Jesús pagó. Yo te invito en esta mañana a que tú vuelvas a la cruz. Hoy es el día de resurrección. Hoy Cristo resucitó. Cristo murió, pero ascendió a los cielos y resucitó al tercer día, dice la palabra de Dios. Y no está muerto, porque muchos dicen, ay, está muerto. Es un mito, es una historia. Hay algo que yo subrayé aquí, que no tiene nada que ver con el tema, pero dice el propósito del libro, dice. Te lo voy a leer. El propósito del libro, por aquí está. Dice que ¿por qué se hizo este libro? Dice, para que la gente crea, dice. Habla de la Biblia. ¿Por qué se hizo este libro? Dice, para que la gente crea.
Y aún dice, si pusiéramos todas las cosas que Jesús ha hecho, no alcanzarían los libros, dice. Imagínense, ese es el propósito del libro. Entonces, así que ya no somos extranjeros. En esta mañana yo quiero que tú te vayas a tu casa. Soy hijo de Dios, soy de la familia de Dios. Cristo pagó un precio por mí y me perdonó mis pecados. ¿Cómo se llama tu pecado? ¿Cómo se llama tu pecado en esta mañana? Ya vamos a Colosenses, por favor, ahí adelantito. Filipenses, estamos Efesios, Filipenses y luego Colosenses. Colosenses a mí me encanta y dice Colosenses 2:13. Colosenses 2:13. Este versículo marcó mi vida, porque a mí el enemigo siempre me estuvo atacando. ¿No te acuerdas? ¿Cómo? ¿No te acuerdas? ¿Qué hiciste? ¿Qué hacías? Yo en un tiempo salí en los periódicos porque competía y hacía muchas cosas del deporte, y a mí esto me marcó. Colosenses 2:13 dice: y a vosotros, o sea, a todos nosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne. Eso de la incircuncisión es, la palabra de Dios en Génesis habla que era algo que le hacían a los niños, la circuncisión, pero era algo que era para marcarlos. Entonces tenían que bajar el prepucio para que fuera la circuncisión. Entonces dice, y en la incircuncisión de vuestra carne, o sea que era algo como religioso que uno tenía que hacer. Dice, os dio vida juntamente con Él. ¿Con quién? Con Cristo. Perdonando, no sé si ustedes lo pueden leer, perdonando todos los pecados. Ahora dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Y yo les dije que salía un tiempo en el periódico y el Satanás decía, mira, ¿no te acuerdas? ¿Cómo? Si aquí está un papel, ¿no te acuerdas? Dice, anulando el acta de los decretos que había contra ti y contra mí, que nos era contraria. O sea, la teníamos de perder. Sí era nuestra culpa, sí habíamos pecado, sí es nuestra culpa, sí hemos hecho lo malo, sí hemos pecado, sí hemos dicho mentira, sí hemos engañado, sí hemos mentido, hemos robado, hemos hurtado. Sí la teníamos de perder. Dice, anulando el acta de los decretos que había contra ti, contra mí, contra nosotros, que nos era contraria. Pero ¿qué dice? Quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, o sea, a Satanás y todos sus achichincles. Despojando a los principados y a las potestades, se exhibió públicamente, triunfando sobre ellos, en la cruz del Calvario. Dice, una vez más lo voy a leer, y despojando a los principados. ¿Tú has visto al malo de los malos? Que dices, mira, ahí va toda su gente y ahí van todos caminando. Dice, y despojando a los principados, despojando a Satanás, a los principados y a las potestades. ¿Qué son principados y potestades? Son demonios. Son demonios que se meten en tu familia, que se meten en tu casa, que se meten en tu matrimonio, que se meten y te quieren destruir. Por eso dice, y despojando, ¿qué les dijo? Se quitan. Jesús les dijo, se quitan. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió. ¿Cómo exhiben a la gente? ¿Cómo exhiben a los rateros? Y más, ¿cómo los exhiben cuando les están tomando fotos para meterlos a la cárcel? ¿Cómo los exhiben? De un lado, del otro, sus huellas, aquí, allá. Y dice, los exhibió. ¿Se imaginan Jesús diciendo, mírenlos, todos los demonios, mírenlos, yo gané? Jesús dijo, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Triunfando sobre ellos en la cruz.
El dolor que Jesús sufrió fue con un propósito. El dolor que Jesús le dolió, le ardió, fue con un propósito. La vida eterna, el perdón de los pecados, la salvación, que tú puedas decir: yo hoy acepto a Jesús y yo sé que si me muero hoy me voy al cielo. A mí me impactó cuando nos dijeron: nuestro tío Chucho ya se murió. ¿Cómo? Ya no está, ya no, o sea, ya se murió. Y yo me quedé. Pero ¿saben qué? Dios le dio una oportunidad. Se bautizó en las aguas, recibió al Espíritu Santo. Y yo un día dudé y dije: ¿qué si estará como cuerdo? Y yo le pregunté cosas y me respondió perfectamente. Dijo: Jesús me perdonó, Jesús me salvó. Elenita, yo le daba las clases de bautizo a él cuando mi esposo no estaba. Jesús me perdonó. Y ¿sabes qué? Que valga la pena el sacrificio que Jesús hizo. Que tú puedas decir: si yo hoy acepto a Jesús, yo me voy al cielo. Si yo a lo mejor hoy no me muero, pero Jesús hoy perdona mis pecados. A lo mejor el enemigo te ha estado diciendo: ¿no te acuerdas qué hiciste? ¿No te acuerdas quién eras? ¿Cómo? ¿Quieres venir a la iglesia y no sabes lo que has hecho? ¿Quieres seguir viniendo a la iglesia y no sabes quién eres? Pero Jesús dijo: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Jesús, ¿qué se ganó en la cruz? La salvación. Grábatelo bien: la reconciliación. Que ya no somos extranjeros, ahora somos de la familia de Dios. El perdón de nuestros pecados. Y para mi punto de vista, lo último, la sanidad. Si tú vienes a Isaías, por favor, y me acompañas. Isaías capítulo 53, versículo 4. Ya lo leímos hace rato. Isaías capítulo 53, versículo 4 dice: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros, ¿qué dice? Curados. Por su llaga, por la llaga que le hicieron a Jesús, tú y yo somos curados. No decimos: ay, ¿crees que Cristo te puede sanar? Pues yo creo que sí, Cristo te puede sanar, porque por la llaga, él, yo te vuelvo a decir, estaba desfigurado. No se le veía la cara, no se le veía el rostro. ¿Te lo imaginas? Las llagas que tenía Jesús. Dice que por esa llaga que él tiene, a él le hicieron, fuimos nosotros curados. En el número 7 dice: angustiado él. Número 6, perdón. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, dice la palabra. Cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Al cordero, al chivo le preguntas: ¿te voy a llevar a matar? No, tú lo agarras y dices: ¿cómo? Barbacoa. ¿Qué le preguntas? Oye, ¿te gustaría hacer la barbacoa? No. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Jesús no dijo: oh, él tenía todo el poder. Jesús tenía todo el poder para decir: aquí se para todo. Pero dijo él: nadie me entrega, yo me doy. ¿Para qué? Para perdón de tus pecados y los míos. Mira la cruz en esta mañana. Ve el precio que pagó por ti. Ve el precio que pagó por ti. Jesús vino a la tierra, fue muerto y sepultado, pero al tercer día resucitó, ascendió a los cielos y está a la diestra del Padre eterno, de Dios. Y desde ahí va a venir. ¿Qué dice? A juzgar a los vivos y a los muertos.
a todos. Pero si tú hoy en esta mañana a lo mejor necesitas reconciliarte con Cristo, a lo mejor necesitas volver otra vez a la cruz y decir: perdona mis pecados, Señor. A lo mejor necesitas ver a la cruz y decir: por la llaga de Cristo yo soy sana. A lo mejor necesitas, yo no sé qué necesites. La palabra de Dios en Hechos, no lo busques, Hechos 1:6 dice: pero recibiréis, dice, la ascensión. Jesús se va al cielo y dicen: pues aquí se acabó todo. No, Jesús se fue al cielo y le dijo a sus discípulos le dijeron: Señor, ¿cuándo vas a volver a regresar? Y Jesús les dijo: no les toca saber a ustedes los tiempos. Dijo: solamente el Padre lo sabe, solamente Dios. Y en el número 8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. A lo mejor tú ya has creído en Jesús, pero un mandato que Jesús dijo: id y predicar el evangelio a toda criatura. Vayan y prediquen. Entonces en esta mañana, ¿sabes qué hora es? No, del horario nuevo. ¿Sabes qué hora es? Es el momento para que dejes tu indecisión. Es el momento para que dejes, ¿será, no será? Es el momento que dejes la duda y declares o vuelvas a la cruz. El Señor hacía sentir en mi corazón que hay personas que están bien desanimadas acá. Desanimadas de decir: voy a la iglesia, pero estoy desanimado totalmente. Estoy incrédulo totalmente. ¿Por qué no te pones de pie? Cierras tus ojos un momento y te vuelves a la cruz. Cierra tus ojos un momento.